10 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola, ¿cómo andamos? Espero que muy bien por acá, arrancando esta jornada de jueves, ya mediodía de jueves, 9 de abril. Espero que estén de 10 por acá, comenzando estas 2 horas de programa que denominamos Siempre Llegué Tarde. Me acompaña en controles técnicos Brian Álvarez. Hola, Brian. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas vos? Cansado de ser feliz. Bueno, me encanta. Por acá todo bien. También de este lado con unos matecitos que me parece que me quedaron fríos, por eso no convidé ninguno. En un ratito les convido. Está Rodri Poloni en el streaming. ¿Cómo andamos, Rodri? 10 puntos también. Juli Quirós en la web. Y por acá, La Pela. Juntos te vamos a acompañar en estas 2 horas de programa en el aire de la 100.9 Radio Nuevo Día, la radio de la COPE, la radio que te quedas escuchando toda la jornada porque la programación no para desde muy temprano y además es muy diversa, ¿no? Y cada quien tiene su forma, sus modos de decir las cosas, de tratar las noticias, así que quédate siempre en la sintonía que hay mucho para contar. ¿Cómo tenés que hacer si querés participar, si querés ser parte también de la radio? Bueno, manda tu mensaje 2966-516051 y si no, seguinos a través del streaming porque estamos en vivo en YouTube del canal Diario Nuevo Día. ...14 grados el actual en la ciudad de Río Gallegos. Hace un ratito cuando terminaba arriba el día me pregunta... Es la pregunta de siempre con Leandro. ¿Cómo está afuera? Clavada, ¿no? Yo llego con el estado del tiempo del mediodía, que es un datazo, porque nunca es igual cuando te levantás 7, 8, 9 de la mañana, salís para afuera. Hoy estaba fresquito, nublado, que el mediodía cambia, sigue nublado, 14 grados es la temperatura actual, el viento viene muy tranqui por el momento del sector oeste a 25 kilómetros por hora, la humedad 48%. ¿Y qué se pronostica para el resto del día? Bueno, esas nubes nos están avisando que hay pronóstico de lluvias aisladas, por lo menos un 40% de probabilidades durante la tarde. Ya hacia la noche no hay pronóstico de lluvias, el cielo va a estar algo nublado. El viento que se va a mantener del oeste-sudoeste a 40-50 kilómetros por hora, pero con ráfagas que pueden llegar a los 87 kilómetros por hora. Bueno, jornada de jueves, contame vos cómo la estás transitando. Semana compleja, ¿no? Con mucha información por delante, mucha información que pasó desde el día lunes, además de que veníamos de semanas cortas, ¿no? Y esta es la semana completita que te estuvimos acompañando y... bueno, procesando también toda esta info, lo que sucedió ayer con respecto a la ley de glaciares. Hoy vamos a estar hablando del tema, por supuesto, porque es un tema que venimos trayendo en agenda desde hace bastante tiempo. Vamos a estar hablando con Alejandro Schweizer para ver, yo le decía a Ale antes de pautar la nota, ¿no? Antes de salir, le decía, ¿sabes qué me interesa? Que hablemos, está bien, del impacto que genera, pero como también hemos hablado tanto del impacto, hacer hincapié en, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué puede llegar a pasar? Digo, como, ¿cuál es el panorama que tenemos de acá en más? Que por lo que estuve hablando con Ale fuera de aire no es muy alentador. Entonces, ¿qué herramientas tenemos como ciudadanía para accionar frente a una situación como esta, que es la aprobación de la modificación de la ley de glaciares, que ocurrió en la jornada de ayer, recordemos, en donde además hubieron marchas en todo el país? Río Gallegos no fue la excepción, tuvo dos eventos en simultáneo. Después vamos a estar hablando sobre eso también. Bueno, por un lado de eso vamos a estar charlando. En un ratito nada más, por si a la mañana andabas en otra, tenemos los títulos locales del Diario Nuevo Día, tenemos el rato reflexivo. Hoy el título del rato reflexivo es Necesidades creadas. Para que me cuentes, ¿qué pensás al respecto? ¿Nos crean necesidades? ¿Las creamos nosotros? ¿Es del contexto? ¿Es de las redes sociales? Anda pensando ejemplos si querés y me ayudas, dale. En un rato lo hablamos, 516051. Además, hoy tenemos visitas en el estudio de la radio porque se vienen las funciones de despedida de la obra Antígona de las Nieves, esta obra de la ciudad de Río Gallegos, con toda una producción río-galleguense que fue seleccionada, recordemos, el año pasado por el Teatro Nacional Cervantes. Fue ganadora, se le destinó un presupuesto, se presentó de manera gratuita en el Teatro Municipal durante varias funciones para que todo el público la pueda ver, y este año vuelven para despedirse de esta producción y va a ser ahora
en estos días, así que el elenco, o parte del elenco por lo menos, va a estar acá en el estudio de la radio en un ratito nada más, que vamos a tener visitas. Por lo pronto, entonces, te invito a que te quedes. Tenemos una propuesta variada que siempre está acompañada de buena música. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales, hoy voy pa' la carretera con tus amigas normales. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecerme y beberme un galón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle. Brother, yo no sé ni cómo yo llegué a casa anoche. Clase lo que era. Y hoy me están tirando de nuevo para bajar para allá, pero yo creo que hoy sí que ha hecho pichadera, que no me esperen. Bro. El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar. Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña, porque hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú para la montaña, hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú para la montaña, hoy yo me quedo acá. Dile algo. Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo. No se me ha perdido nada. Están arriba en el monte los códigos de verdad. Suban para acá para que vean. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú para la montaña, hoy yo me quedo acá. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se hace hoy? Hoy se bebe, y nadie nos va a parar. El samurái está en brillo y el combo va a chinchorrear. Ponle. Subiendo, ¿Cómo? ven subiendo, Dale para acá. que no le vamos a bajar. No le vamos a bajar. Sube tú para la montaña, hoy yo me quedo acá. Ay, ten cuidado. Uy, cuando te toque bajar, que no te vayas por rico y te tengamos que buscar. Yo te voy a decir algo para que sepas. En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde. En el monte hoy se rompe. Si ando como botando humo, dale, ponle. En el monte hoy se rompe. Suban pa' acá pa' que sientan el torque. En el monte hoy se rompe. Me voy a dar otra en lo que los muchachos hacen el corte. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Bueno, volvemos después de la música. Café con Ron de Bad Bunny sonaba recién con, la música folclórica de su país, parte de la música folclórica de su país, que es la plena, que de esa percusión la rompe. Bueno, vamos a cambiar de tema porque entramos a los títulos locales y provinciales.
Te saludamos a vos que estás escuchando la radio, quizás por la 100.9, en el diarionuevodía.com.ar, en la app. Espero que la estés pasando bonito en esta jornada y si no es así, vamos a hacer lo posible para acompañarte de la mejor manera. Vamos a hablar un poco los últimos títulos de Nuevo Día que tienen que ver con la actividad de esta jornada en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Por su parte, el diputado Jara, te cuento que impulsó un proyecto para coparticipar regalías mineras y reclamó medidas urgentes ante la crisis laboral en Santa Cruz. Literalmente dijo: yo vengo de ahí, sé lo que es tener que arrastrarse con un mate cocido y un pedazo de pan, sostuvo al mencionar los reclamos por trabajo. Por otro lado, en el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador Carlos Godoy presentó una moción para que los referentes del Frente Sindical pudieran hacer uso de la palabra. El pedido se dio en un contexto de protesta, recordemos, afuera del recinto, donde gremios están manifestando contra el proyecto de emergencia económica y a favor del llamado a paritarias. Sin embargo, la iniciativa no prosperó tras una primera votación en el recinto. Cambiamos de tema. Combustibles en la provincia de Santa Cruz. Llenar el tanque ya cuesta entre 80.000 y 200.000 pesos. Luego de un mes de marzo marcado por una inestabilidad sin precedentes, donde se registraron hasta 13 incrementos en los surtidores de la capital de Santa Cruz, los precios de los combustibles parecen haber encontrado un techo por lo menos temporal. El anuncio de un congelamiento por 45 días busca dar un respiro al bolsillo de los conductores. Bien, por otro lado, IDU publicó el padrón actualizado de postulantes en Río Gallegos. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el padrón de inscriptos en la ciudad con corte al 9 de marzo. En Santa Cruz, como parte de una política de transparencia impulsada por el gobierno provincial para ordenar la demanda habitacional y actualizar además el registro de postulantes. Cambiamos de tema. Motín en la comisaría segunda de Río Gallegos. Hay un interno hospitalizado. Sucedió pasada la medianoche del jueves. Dejó un interno en terapia intensiva tras incendiar colchones durante los disturbios. Este motín se registró, como te decía, en la comisaría segunda de nuestra ciudad. Según averiguó el diario Nuevo Día, se inició alrededor de las 0:35 cuando una pelea entre internos derivó en una situación de violencia generalizada dentro del lugar de detención. Bien, hasta aquí algunos títulos locales y provinciales, los últimos del diario Nuevo Día. Recordemos una jornada intensa de reclamo de los trabajadores que nuevamente se organizaron para llevar adelante y también presionar a los legisladores en esta jornada para que no ingrese la ley de emergencia económica. Trabajadores que se han nucleado durante las últimas semanas afuera de la legislatura y, al parecer van a continuar en esta línea, ¿no? Así que un abrazo también de lucha a quienes estuvieron en la calle durante toda la jornada. Estuvimos siguiendo varias de las imágenes de este día. Ya pasaron 17 minutos de la 1 de la tarde. Te invito a que te quedes, escuchamos música y volvemos. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Aquí yo me presento.
pongo la firma adecuada y no me ausento. La pluma en mi mano hace el resto. La corré y justo en el momento indicado, reclamando mi parte del pago. Hago como si nunca te escuché, pero prestó mucha atención y mi canción tiene una misión, dar batalla. Sigo con el estilo libre de la calle que impongo aunque parezca tonto. No doy ningún mensaje, soy spoiler desafiando y demostrando mi coraje. Te lo en el pantalón, shalala. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. No importa lo mojado o lo lejos que esté, mi corazón lo siente al frente. Esta canción es para la gente que escucha, que siente, entiende lentamente. Entro en tu mente, adoro el presente. Esto está excelente, coherente, concepto correcto. Saco pecho, yo tiro al izquierdo, tiro al derecho. Sigo luchando, sigo demostrando. Años que pasan, día, hora, minuto, dame un segundo. Tiro palabra más diccionario. Yo tengo lo que necesito, lo que es necesario. Soy Frost, que lo deletreo. El FROST, el hombre de acero que transmite su voz a un público bueno. La otra noche te esperé por aquí a 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Aquí me encuentro sentado lejos de casa, mis libros han cerrado en este tiempo que se no para. Nena, entrega mis gramos, que cada paso es un tramo. Rendirse nunca es temprano, el polvo vuela, mis manos volar es una vez. Mira la flor no se marchita, tampoco son 3. Hey amiga, en el barrio vos ya sos una estrella. Juegas a los 4 palmos y te destellas, te veo fría y blanca Como la nieve en tu alrededor, en este juego solo tú y yo. hacia el acecho amor. Mira mis ojos y verás que no hay temor. La otra noche te esperé por aquí a 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé por aquí a 2 horas, 1000 horas, como un perro. Estás mojado, ya no te quiero. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. ...22 minutos, Tila, 1 de la tarde. Volvemos después de la música. Gracias por las papas fritas. Juli, excelente 10. Es Julián. Sí, literal. Vos vivís a papa frita, me preguntaban. Dice, puede ser, ¿eh? Puede ser que mi apodo no sea Pela, sea papa frita Andreone. Bueno, para quienes están del otro lado, saludos a Javi Cebeso, que ayer también estuvo escuchando, me preguntaba por la música. Gracias, Javi, por estar siempre del otro lado. No se pierdan Rock and Frío todos los días a las 5 de la tarde por Radio Nuevo Día. Programón, de esos programas que tenés que escuchar porque además tiene otra agenda que no la tiene otro programa. Así que un saludo a Javi Cebeso. Y obviamente toda la programación de Radio Nuevo Día. Vamos a hablar de otro tema ahora,
porque como en un rato tenemos nota, no me quiero extender tanto. Quizás sí me interesa que vos participes, así que si estás del otro lado, escribime al 516051, comentá en el streaming del Diario Nuevo Día, y si no, ya sabés que estamos en @siemprelleguetarde. Bueno, contarte una cosa. Primero que hay una mosca, así que si me ves peleando en el aire es porque hay una mosca que está justo en el matecito. Y por otro lado, hablarte de un tema que es necesidades creadas. En algún momento lo charlamos ya. Que por ahí empezar a indagar o a indagarnos de dónde vienen, sería la pregunta. Hola, Pela y equipo, dice Pau. Hola, Pau. ¿Cómo andamos? ¿Estás comiendo? Saludos a Agus también, si están comiendo, aprovecho a esta hora de la tarde, mientras preparo matecitos. Bueno, necesidades creadas viene de una pregunta que vi por ahí, en realidad una afirmación. Párate que me la anoté en el cuaderno, obviamente. Te vendieron que lo cotidiano no es suficiente, pero es ahí donde pasa la vida real, decía esta afirmación. Otra vez, te vendieron que lo cotidiano no es suficiente, empieza. Y es un montón ya esa afirmación, porque es cierto que te venden que con la vida cotidiana no alcanza. No estás haciendo lo suficiente. ¿Para qué? No sé, para aprovechar la vida mejor. Pero es ahí donde pasa la vida real. Al fin y al cabo, tu vida, nuestra vida, la vida en comunidad y demás, está en el cotidiano. No está en otro lado. Alguna vez te podés ir de viaje, qué sé yo, pero en realidad en lo cotidiano, en el día a día, pienso en cómo tratás a la gente todos los días, en cómo te manejás, en si sos coherente, no sé, en un montón de cosas, digo, en lo que decís y con lo que haces. Ahí va la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, me adelanté a lo que quería decir. Entonces me surgieron varias cosas, ¿no? ¿A qué se refiere con que te vendieron que lo cotidiano no es suficiente, ¿no? Empezando por la primera afirmación que surgía. Y bueno, a ver, ¿qué sería que lo cotidiano no sea suficiente? Bueno, que tenés que generar, si haces un evento, tienen que ser grandes eventos. Pasa mucho, viste, que en los cumpleaños, hasta en los cumpleaños infantiles, ya desde que nacen son súper eventos, que vos decís, wow, ¿es un cumple o es un 15? ¿Es un cumple de un año o es un cumple de 15, no? Más o menos. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener o demostrar tener también muchas amistades. Una de las cosas que me anoté que por ahí es lo que te venden. ¿Qué tenés que hacer? Esto sí está pasando mucho. O por ahí me llegó más a mí, porque yo también soy media de ese estilo manijita, pero hacer muchas actividades para aprovechar el día o aprovechar la vida. Es otra de las cosas que te venden, ¿no? De hacer muchas cosas. Por eso también me la anoté de este lado. Se ve mucho en redes sociales, Instagram sobre todo. ¿Por qué Instagram? Pareciera que la gente que usa Instagram tiene un nivel así como más top que la gente que usa Facebook. ¿Es algo de la edad o es algo así como de que en Facebook no importa tanto mostrar eso? Bueno, me fui de tema. En Insta se muestra muchísimo viajes lindos y fotos de viajes y gente viajando. Entonces, ¿y para qué esos viajes? Y para estar bien con una misma, estar bien, no sé, con la pareja, con la familia, hay que hacer viajes, ojalá todos pudiéramos y eso fuera parte del cotidiano, pero en realidad no deja de ser un evento extraordinario una vez, 2 al año, depende quién, obviamente, sino, a ver, este mensaje no es para los funcionarios de gobierno que se la pasan viajando, es para la gente común y corriente, trabajadora del día a día, ¿no? Bueno, entonces, terminamos midiendo si estamos como a la altura de ese aprovechamiento. Esa es una pregunta que me dice acá, ¿no? ¿Estamos midiendo si estamos a la altura? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay una comparación implícita todo el tiempo en esto de, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Viste? Es como que está inconsciente también de alguna manera, ¿no? Y cada vez que alguien genera un proyecto, también está esa otra pesita que se le pone al proyecto, que es que tenga visibilidad, que llegue a muchas personas, que tenga impacto, obviamente que genere dinero. Estamos en el medio de una crisis económica, por supuesto que queremos que el tiempo que le dedicamos a algo sea redituable. Todo esto son algunas cosas que me anoté y que básicamente a lo que llevan es a lo que estamos viviendo, que es que termina siendo una cultura del individualismo, ¿no? Esto de vas dejando de lado un poco lo cotidiano, lo comunitario, y te vas volcando a estas necesidades creadas. ¿Creadas por quién, no? Volvemos a la pregunta.
No tengo la respuesta, vos decime al 516051 o al streaming o donde sea que quieras comunicarte, dejar una carta por debajo de la puerta de la radio si querés. Necesidades creadas por quién, cómo, es el sistema, quién es el sistema, quién lo decide. Hay un algoritmo, no sabés las cosas que leí ayer, pero este es un tema que sobre algoritmos y demás, que dije, lo voy a procesar un poco antes o sea, me gusta anotarme algunas cosas antes de decirlas al aire. Después mañana seguramente vamos a hablar de eso, haceme acordar. Bueno, entonces, si ya sabemos que todo eso no al individualismo, no a compararse, no a matarse día a día, ¿a qué sí? Sería la otra pregunta que te quiero hacer. Vamos a ir ponerla por la positiva. ¿A qué sí tendríamos que apostar para que para valorar este cotidiano que es en donde realmente está pasando la vida real? ¿Qué sí? No sé, estar un ratito afuera, contemplar tu vida cotidiana, cebar un buen mate, ir a visitar a la familia, a esa amiga que no ves hace un montón, a la abuela, comer la comida de tu vieja, no sé, ¿a qué sí apostamos en este cotidiano? ¿A qué cosa le decimos que sí? Como para valorar esto, que nuestra vida cotidiana sí es suficiente y sí estamos haciéndolo bien y sí todo lo demás ojalá que llegue, pero cuestionarnos un poco qué de tanto de eso que deseamos son cosas que queremos y cuáles de ellas son, como te decía cuando arranqué este segmento, necesidades creadas. Espero que se haya entendido. 516051, contame en qué andás. 29 minutos ya de la 1 de la tarde, te invito a que te quedes escuchando música, que ya volvemos. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real y nada es lo que pensar. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone it all works out. It doesn't matter much to me. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real y nada es lo que pensar. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada es real. Y nada es lo que pensar. Strawberry fields forever.
La palabra de los protagonistas. En primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Something funky in here. I think it's the D. Funky D. Give me some of that. Funky D. What? Give me that funky D. 35 minutos de la 1 de la tarde. Estamos volviendo después de la música, temazo de los fabulosos que sonaba recién y compartiéndote también información en el mundo cultural de la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz. Y esta vez vamos a hablar de teatro. Antes mandamos saludos a Pau que dice sobre la consigna, o lo que hablábamos recién. El otro día alguien me dijo que no le gustaron los fines largos porque sentía que no hacía nada productivo, porque hay que hacer cosas productivas todo el tiempo. ¿Productivo para quién? Muy buena pregunta, Pau. Lo dejamos ahí abierto para que vos también nos escribas al 516051. Ahora, como te decía, sí, vamos a hablar de teatro porque la obra Antígona de las Nieves, esa obra que fue seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes para presentarse y para producirla, digamos, con todo un elenco, y no solo el elenco, todo el equipo de trabajo de acá, finalmente se está despidiendo. Después de un montón de funciones que tuvieron el año pasado en el Teatro Municipal, ahora son las funciones de despedida, cual Soda Stereo diciendo chau. Bueno, en este caso, Antígona de las Nieves. Está uno de sus actores, que es Andrés Alanís. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Paula? ¿Todo bien? Bien. Laura. Ay, Laura, Vos sabés que perdón. mi hermana se llama Paula y un montón de gente me dice Paula. Pero soy Mirá, Laura. Era por ahí. Y no conozco a tu hermana, así que... Ah, bueno, saludos a Pau, si está escuchando. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, muy manija, muy activos. Ya esta semana estuvimos terminando de preparar el teatro para que vuelva a ser la misma experiencia que el año pasado. No sé si alguna gente que está escuchando la recuerda o la vio el año pasado. Es una experiencia muy inmersiva, llena de muchos efectos, la escenografía es súper imponente. Entonces estuvimos ya desde el lunes o el domingo, si no me equivoco, preparando el teatro para poder recibir a la gente igual que el año pasado. Así que con mucho laburo, sí. Imagino que sí. Antes de hablar de eso, ¿querés contar cómo llegaste al contacto de la radio? Porque ayer lo vi a Leandro. ¿Querés contar vos? Él me contó su versión de Playgo. Me escribió un chico de la obra de teatro y me dice, ¿querés contar vos cómo fue? Para mí, no, igual fue hermoso. Igual hay algo muy de la ciudad acá, que te cruzás gente que conoce a alguien que conoce a alguien. Eso fue hermoso. Estábamos con una compañera viendo hacer un poco de difusión, pegando algunos carteles por acá por la zona, y entramos en un kiosco, y en el kiosco, alguien dice, no, pasá, que te atiendan. Y yo bueno, dale, a ver. Cuando le comentamos a la persona que estaba ahí atendiendo, bueno, che, ¿dónde podemos poner este afiche? Somos de esta obra, qué sé yo. Sí, pónganlo ya, qué sé yo. Y me encantó que esta persona, no vamos a decir el nombre todavía, esta persona dice, yo los ayudo, corrió los muebles, preparó todo como, pónganlo acá, y como que nos redí una mano para... No sabía esa parte. Sí, se puso como muy diligente. Y fue como, che, gracias, buena onda. Y de toque ahí nos dice, no, bueno, yo conozco a alguien que pueden ir a ofrecer en la radio, y Leandro, muy buena onda. Nada, pegamos ahí, muy buena onda. Y nos dijo, sí, escríbanle este número, acérquense, van a tener el espacio. Así que nada, también agradecerte por el espacio, que ni lo dudaste, fue como, vengan, ya está. Así que gracias. Bueno, Leandro Dolan es el conductor del programa de la mañana, Arriba al Día, uno de los conductores. Y además tiene, amplia experiencia, ¿no?, en el mundo del arte, de lo independiente, del autogestivo, de la cultura local. Es escritor.
digo, te topaste con alguien del palo, ¿no? Claro. Ha participado de la Feria del Libro Independiente durante años, el stand de Sudestada y nada, siempre en el ámbito cultural. Y me dijo, sí, le dije que te hable a vos porque tenés la agenda cultural. Bueno, genial, se dio todo. Fue buenísimo que en 2 palabras ya nos entendimos. Eso como que manejamos un mismo lenguaje y me sentí como re cómodo decir, bueno, listo, si me dice que le escriba, le escribo. Sí. Ahora me apena no tener el contacto de él también. Ahora te lo paso. Leandro, escribime, por favor. Si estás escuchando. Bueno, ahora sí, hablemos de la obra. Mencionabas recién que Sí. hay una producción muy alta en puesta en escena, Sí. de escenografía Sí. y demás. Vamos como para hablar como para aquellas personas que dicen, esperen un poquito, frenen ese tren, entiendo el entusiasmo, pero no sé de qué están hablando. Y es explicar desde cero Antígona de las Nieves. Ya sabemos que el año pasado hablamos un montón porque Sí. fue seleccionada, entonces es representar a la provincia también de alguna forma. Tal cual. Contame vos ese proceso desde tu mirada, porque yo con vos específicamente nunca hablé, siempre hablé con Nacho, que es el director. Con Nacho, le mandamos un beso. Sí, primero que nada, esto que decís es que es una oportunidad increíble que esté sucediendo acá en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Que a mí lo que más me impacta, o lo que siempre más me moviliza de todo esto, es que contamos con un un dramaturgo que es situado, que escribe una historia acá, que relata una historia que le sucedió a muchos vecinos hace un tiempo ya, pero que está súper relacionada con todo lo que pasa acá y con lo situado a nivel climático, que es como formas de visibilizar lo que pasa en Santa Cruz. Después de todo el eje y la temática relacionada con lo de género, me parece también súper importante, pero cómo podemos retratar algo que pasó acá y que los mismos vecinos vengan a verla y digan, sí, yo me acuerdo y tengo esos recuerdos de esa nevada del 95, es increíble. Me encanta. Así que primero agarrarlo por ahí. Estamos hablando de Martín Marcó. Martín Marcú, sí, Marcú. exactamente, Marcú, que ahora nos compartió un video como para poder también mover un poquito las fechas. Él siempre estuvo redispuesto, de hecho cuando hicimos las funciones, sé que estuvo en charlas con Nacho de, che, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y el tipo recopado, y después ya como espectador, diciendo, che, vengan a verla, está buenísima, re celebro esta apuesta, estoy muy contento. Así que nada, un gran acompañamiento. Y después de eso, todo el laburo que implicó, no solamente el tipo de texto que está basado en la tragedia de Sófocles, o sea, que está actualizado de alguna forma a lo que fue el 95, pero también que trata de una tragedia y tiene una temática muy fuerte. Nada. Es un montón. Es un montón. Es la tragedia de Sófocles con el situado en una Patagonia austral, con Exacto. este hito que nos marcó a los noventosos, que es la nevada del 95. Entonces es como también para anclar y que el público se sienta identificada, ¿no? Con Tal con cual. la propuesta, y que no sea algo que siempre nos pasa como sureños, de tomar obras que vienen de otras partes, en otros Exacto. contextos distintos, y creo que eso es lo diferente también. Tal cual, que la identificación no solo vaya como nos pasa a veces cuando vemos una película, vemos una obra de teatro, como, me identifico porque a este personaje le pasa algo como a mí, sino como le está pasando algo que pasó acá. Entonces, la revisión también de ese hito, como vos decís, y también el hecho de sentir que podemos narrar historias que han sucedido acá, o que están sucediendo acá. Y ahí me meto con también la temática LGBT, el tema de la identidad de género, que está súper... no digo en boga, pero como que tenemos que hablar más de eso y visibilizarlo. Sí. Entonces poder utilizar este contexto con capaz situaciones de discriminación o de ¿cómo se llama esto? De cierre que sucedían con la nieve, también pueden transmitirse a través de ese tipo de situaciones. Entonces, nada, la carga no solo emotiva, sino carga histórica de decir, che, esto que estamos contando es súper importante. Y después, englobado en lo que fue el proyecto del Teatro Nacional Cervantes, del cual somos parte, también lo hacen más histórico, como todo muy atravesado como hito para mí, como idea. Esto que, Ajá. me gustó usar esa palabra hito. Como hito que quede como, mira, pudimos hacer eso el año pasado, hicimos un montón de funciones, estuvimos 2 meses, cerca de 1000 personas y estudiantes vinieron a verlo. Entonces, nada, de vuelta, tratar de recuperar eso que hicimos el año pasado, un poco estos días, estos fines de semana, como para que la gente que se la perdió, no la pudo ver, O lo la que quiere sea, volver a ver la también. quiere volver a ver, exactamente. Sí. Recién le decía a tu compañero, venite de vuelta. Vení de nuevo, sí, porque Rodri dijo, ay, yo la fui a ver. Lo cierto es que también las obras son como un producto viviente artístico. Exacto. Que nunca es igual.
Bueno, el arte en general, pero no es lo mismo. En un CD va a ser siempre un CD. Capaz que vos te sentís distinta cuando lo escuchás a la música, ¿no? Que está grabada. Pero la obra de teatro que sucede con personas en ese momento nunca va a ser igual cada función. No, tal cual. Imagino también que van a ir puliendo cosas de la primera a la función. ¿Ya cuántas funciones dijiste que hicieron? El año pasado hicimos 27 funciones, si no me equivoco. Este año vamos a meter 8 más, que son las 8 de despedida. O sea, vamos a pasar las 35 funciones. Hemos hablado con gente que la vio la primera función, la del medio y la del final, y nos ha dicho, che, cambiaron un montón de cosas. Y está re bueno también, no solo eso que, como decimos, el pulir o el verlo de otra manera, sino como el espectador, che, mirá, la primera vez vi esto, pero la segunda vez me senté a ver esto y no puedo creer que no lo había visto antes. Ay, te repasa eso, como con las películas. Como con las músicas, sí. o con cuando lees algo, como le estás leyendo de otro lado. Y me parece que también es, de vuelta, volvemos al hito que tal vez estábamos hablando antes, lo coyuntural, verlo hoy tal vez desde otro lugar de análisis, de cómo nos rebelamos frente al poder, qué hacemos en frente a una situación injusta, que lamentablemente cada día pasa más. Sí, estamos en un contexto político, social, que, bueno, llama a que el arte también, ¿no? Alce la voz. Creo que es parte propia de las artes, las distintas disciplinas, y en este caso a través de una pieza que además tiene entrada libre y gratuita. ¿Sigue siendo libre y gratuita o cambió este año? Lamento informar que no. El año pasado sí. Ahí es donde se pone peluda la cosa. No, está bien. No, pero el Hay año que pasado pagar. nos pasó esto de que, como estábamos enmarcados dentro del proyecto del Cervantes, sí, teníamos la posibilidad y la suerte de poder hacer entrada libre y gratuita para todo el mundo en todas las funciones que hicimos. Las 27 funciones, claro, gratis. Ahora vamos a hacer las funciones de fines de semana, que son con venta de entradas, y las otras que estuvimos también vamos a estar gestionando con gestión de públicos, que son las que van para escuelas. Ahí también van a tener que venir chicos en opciones gratuitas. Pero la de los fines de semana, que es la de los viernes, sábados y domingos de este fin de semana, y del otro, son pagas. Bien. Podés igual acceder a las entradas. Y nos ha pasado con hablar de gente invitándola, tipo, si no podés venir, si se te complica, ¿querés que charlemos un 2x1? Charlémoslo, o sea... Hacemos promo, sí, claro. No hay una intención más nuestra que la de seguir generando lo mismo que generamos el año pasado, dentro de las condiciones que hoy podamos generarlo. Entonces no queremos que nadie se quede sin la posibilidad de acceder a ver la obra. Así que nada, extendemos las redes de AONI, del teatro... obviamente en la página de Alternativa Teatral, donde está publicada la obra, ahí podés reservar, pero si se te complica y querés ver, nada, escribinos, acercate y buscamos la forma de que no te pierdas el espectáculo. Bien, Alternativa Teatral, entonces hay que ingresar para comprar la entrada. Invitamos a que si pueden la compren, digo, vos también toda la chance de que vayan igual, pero todo es plata en esta vida, lo sabemos, a todo el mundo nos cuesta un montón todo, y también valorar eso, ¿no? Que las artes son un trabajo, y en esto, aclarar, el año pasado venía la plata de lo que habían ganado, del premio, y ahí, si quieren seguir viendo la obra, bueno, hay que de alguna forma ayudarnos mientras se pueda. Exacto. Pagando sí. una entrada que es capaz lo que te gastas en la verdulería en un ratito en dos cosas. Mira, la entrada la pusimos a 15.000 pesos. Voy a ir al hueso. No es nada. Nos pusimos a apreciar, lo charlamos con el grupo y es como, es casi simbólico, porque por esa plata capaz que te compras una gaseosa, un sanguchito y nada más. Si no vas a comer esa noche, venite y alimentate del teatro. Pero bueno, nada, también volviendo a esto que hablamos anteriormente, es un despliegue que a nosotros nos lleva un re laburo, son materiales, escenografía, maquillaje, qué sé yo, no sé qué más te puedo decir, pero un montón de cosas que por suerte algunas nos quedaron del año pasado, nos quedaron del año pasado, ahora tuvimos que renovar, entonces hay gastos. Sí, claro. Pero también está la intención de que nadie se lo pierda. O sea, que cualquier persona que esté interesada se acerque al teatro, se acerque a través de las redes y si querés venir, vení. Buscamos la forma. Y ustedes dejan, digamos, todo lo que decís que están preparando desde toda esta semana o días anteriores, la escenografía, las luces, la técnica, seguro que la probaron 1000 veces. Eso ya lo dejan montado en el Teatro Municipal y son las escuelas que vienen a verlos a las funciones. Me quedé pensando en las funciones para los colegios. Sí, los viernes vamos a tener funciones, las funciones a las 7 de la tarde, vamos a tener una parte que va a venir gente con la cual ya organizamos con organizaciones y escuelas, EPJAS por ejemplo, y después la semana que viene, martes y miércoles, tenemos funciones a la mañana, que van a venir escuelas, ya está charlado a través de lo que es gestión de públicos y el proyecto de teatro Ida y Vuelta. ¿Querés contarme más de ese proyecto? Si es que tenés la data. Sí, tengo algo de data. Bien, tengo algo de data y me ceba. No, hablábamos con
con los chicos hicimos 10 funciones que fueron coordinadas desde la dirección de artística junto con el proyecto de teatro ida y vuelta. Ahí vinieron alrededor de 1000 estudiantes y docentes en total. Lo lindo de esas funciones, además de que eran en un horario distinto. ¿Viste? No sé si a vos te pasó de actuar o de ser performer a la mañana. Como que es otro tipo... Sí, no, de tocar música, sí. Claro. No es lo mismo que te inviten a una escuela a las 9 de la mañana Exacto. que a las 3 de la mañana en un Exacto. bar. No, obvio que vas a estar diferente. Es distinto Sí. y para nosotros fueron experiencias enriquecedoras a full. Primero porque ya veníamos con el timing de hacer las funciones y segundo porque salíamos re manijas y el público estaba también igual de manija, como diciendo, che, ¿qué acabamos de ver? Y mucha charla orientada desde la persona que vino del Cervantes y también la gestora local, Lucrecia Vivanco, que nos sigue acompañando. Un saludo a Lucre si está Un escuchando. beso grande. Entonces se generaba una retroalimentación súper interesante. Que viste que a veces te pasa eso, terminás algo, un hecho artístico y necesitas la rosca. Entonces, esto de gestión de públicos hacía que los chicos tengan el primer acercamiento a la experiencia teatral y después se les genera esto de, bueno, a ver, quieren preguntarle algo al actor, al director, al asistente. Es buenísimo. Es enriquecedor a más no poder, o sea, ya la experiencia ya es inmersiva en sí. Cuando la vayan a ver se van a dar cuenta. Entonces, el hecho de que encima de esa inmersión pueda sacar un poco más de jugo, para mí fue un flash y me sorprendió para bien, nos sorprendió a todos para bien, de que los pibes no se copan, se recopan. ¿De qué edades? ¿O fue de diferentes edades? Fueron de diferentes edades. La obra está más orientada a lo que es la secundaria, o sea, para adolescentes. Hemos tenido épocas con gente, adultos mayores también, y todos como queriendo decir algo, ¿viste? Como queriendo participar, como queriendo ser parte. El texto tiene mucho esta connotación de en cualquier momento va a venir el pueblo y se va a levantar y se va a romper Claro. todo, van a quejar. Entonces que el pueblo también sea el público y también tenga algo para decir, Es buenísimo. es convocante. Claro. Es como... Y hay una apertura ahí, porque digo, la preadolescencia, la adolescencia es una etapa donde también tenés ese sentido de la justicia social, empezás a ver el entorno de otra manera, dejás de ser Tal cual. vos, tu familia, y empezás a ser tus pares, y tus pares es la comunidad. Tal Y cual. viste que hay mucho en la adolescencia, esto de rebelarte contra la norma y de entender que hay formas, quizás, Exacto. que somos comunidad. Me parece que está bueno y que es buena oportunidad para charlarlo. Eso era re rico porque capaz alguien que tenía miedo de preguntar o qué sé yo, alimentaba que todas las preguntas surjan. Entonces, era súper convocante. Y también generaba esto de, bueno, yo tengo esta duda, pero el otro que también la vio desde otra escuela, desde otra idiosincrasia, uy, mira, tiene la misma duda que yo. Claro. ¿Entendés? Entonces, súper rico y súper... nada, para una situación que tal vez no se da generalmente, de que podamos traer escuelas, de que puedan tener el acceso al teatro así libre, y en un teatro como el Marinero, que es un teatro muy bueno. Y que además que con esto del Teatro Cervantes se pudo equipar mejor. Sí, Gracias a esta producción. sí, nos llegaron luces que esta vez las vamos a reutilizar. Así que, nada, está buenísimo que hoy por hoy podemos contar con un teatro que todo el mundo sepa que está ahí y que hay oportunidades y que hay opciones y que hay oferta. Entonces, tomarlo, porque es nuestro. Claro. Sí. Y es para toda la comunidad. Además se usa no solo para el teatro, digo, se usa para un montón de otras disciplinas que también necesitan espacios y terminan usando los espacios públicos, ¿no? Tal cual. Bueno, funciones de despedida. Estaba buscando el flyer, así tengo la data bien. Mañana entonces a las 7 es para instituciones. Pero igualmente, como te decía, vamos a tener como una parte para instituciones y si tenemos también la venta de entradas. O sea, está como dividido. Ok. Esas son las opciones de los viernes que vamos a tener. Que de vuelta, justo querés venir el viernes, no tenés entrada, escribinos. O sea, acercate, buscanos, estamos acá. Bien, el sábado y el domingo a las 20 horas y lo mismo el otro finde. Exacto. El viernes a las 19, sábado, domingo a las 20, todo en el Teatro Municipal Sí. de Avenida San Martín y las entradas... Pones alternativa teatral. En Google pones alternativa teatral Antígona de las Nieves. O si no, nos buscas en las redes, en el Teatro Héctor Marinero o en Aoni Teatro. Ahí tenemos los links directamente para que, si no te da paja tipear,
te entiendo, te puede pasar, pero Hay haces un QR, clic. Hay un QR, directamente. exacto, por eso, o sea, podés pasar también por la puerta del teatro, ahí pusimos unos QRs, los que te escaneás y automáticamente te mandan a la página. Pero si, no sé, sos tímido o no te sale, nos escribís en las redes del Teatro Marinero o de Aoni Teatro y ahí te asesoramos con lo que es la compra de las entradas. Y siempre va a haber alguien que te dice, y los que no tenemos redes, ¿cómo Vení hacer? al teatro. Anda al teatro. Mira, esto que te contaba, como que con esto arrancábamos la entrevista. Estamos desde el lunes o el domingo, ya ni me acuerdo, todo el día en el teatro. Siempre estamos nosotros. Siempre hay alguien del grupo que tal vez ahí es el cambio que tuvimos como el año pasado. Ya no estábamos más como con la suerte de la producción del evento, estábamos produciéndolo nosotros, volvimos a lo independiente. Entonces estamos gestionando cosas desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces hay gente que te puede asesorar. Si querés tu entrada y no sabes qué hacer, te acercás al teatro, que si no estamos nosotros, que somos los del grupo, va a haber alguien que está ahí que te va a poder te va a dar una mano. guiar. Sí, pero acércate y no te lo pierdas, por favor. Bueno, no te lo pierdas, ya escuchaste. Tenés todas las posibilidades para poder ir a ver esta obra Antígona de las Nieves, que se despides este fin de y el que viene y ya está listo, final, como los proyectos cuando se terminan, que le ponen no sé cuántas veces final. Esta vez la posta aparece, no sabemos. Capaz que vuelven, no sé qué No decirte. me lo dejes abierto. Lo dejamos abierto. ¿Y no van a girar con la obra para otro lado? Está complicado porque vos viste lo que es el monstruo que instalamos en el teatro. Viste que es un montón, y de vuelta hago mucho hincapié, es un montón de escenografía, es un montón de despliegue, es bastante difícil poder llevar todo eso a todos lados. Claro, y por eso también, perdón que te No, dale, interrumpo, dale, ¿no? por Pero favor. digo, por eso también es que cuando está la obra, no pueden haber otras obras en simultáneo. Viste que sucede Sí. que el teatro, de alguna manera, y lo pongo entre comillas, se cierra Exacto. cuando está Antígona. Pero porque, claro, tenés el armado de tremenda escenografía que Tal cual. no puedes armar y desarmar en un solo día. Tal cual, hay algo que nos juega, eso nos juega en contra, pero al mismo tiempo es, para mí es la garantía de que vas a ver un espectáculo de puta madre, perdón, pero vas a ver un espectáculo muy grande, muy abarcativo, que lo fundamenta en ese sentido. Y por eso también no estamos haciendo tantas funciones, son como poquitas funciones que son las que pudimos coordinar, pudimos cerrar con el teatro, entendiendo también que ya ahora arranca todo con todo el año y Sí. está difícil. Volviendo a lo que preguntabas de la gira, Sí. contar con un espacio en X lugares de la provincia que podamos llevar todo eso es un montón. Y ni hablar del traslado, ahí hay un costo que hoy por hoy no muy difícil costear. Sí, para todo el mundo. Tal cual. Para todo el mundo. Por Pero eso bueno, nos por eso quedamos digo, en casa. Por eso dije lo abro, porque no será este año, pero ojalá en algún momento Si pueda alguien girar la escucha y obra. quiere sponsorearnos, Se aceptan sponsors. sí, mecenas. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes por el espacio y nada, los esperamos. Bueno, sigan al Teatro Municipal, que ahí suben toda la data, vayan a ver la obra, no se pierdan que salís distinto, siempre que vas a ver arte en vivo salís de una manera diferente. Ya pasaron 56 minutos de la 1 de la tarde, vamos a un tema, la tanda, y después volvemos. El alma y el cuerpo.
Me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. So nice. It's Bomba Estéreo live on KEXP playing the Tractor tonight here in Seattle. No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre Llegué Tarde. Atención Río Gallegos. Ahora cargar crédito para estacionar es más fácil que nunca. Solo tenés que ingresar a la aplicación SEM, elegir la opción alias para transferir, copiar la CBU o alias y hacer una transferencia desde tu billetera virtual o tu cuenta bancaria. Así de simple, rápido, seguro y sin complicaciones. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 55
2353. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo,
Daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Something funky in here. I think it's the D. Funky D. Give me some of that. Funky D. What? Give me that funky D. Volvemos después de la tanda. ¿Estás ahí todavía? Espero que sí, ¿eh? A ver quién escribe primero en el streaming del YouTube del Diario Nuevo Día. Recordá que también estamos y podés contactarte a través del WhatsApp de la radio al 516051. Volvemos después de la tanda y de la música, iniciando esta segunda hora de programa con otra temática. Hasta recién hablábamos de eventos culturales, pero también hay que hablar de eventos políticos, sociales y ambientales que afectan, y económicos también, que afectan al país entero en este caso, y estamos hablando de lo que ocurrió en la jornada de ayer con la aprobación de la modificación de la ley de glaciares. A pesar de que venimos hablando del tema hace un montón, a pesar de que fue muy falsa esa audiencia no pública, ¿no? Porque más de 100.000 personas se anotaron, solo muy pocas pudieron expresarse, y aún así, a pesar de que la gran parte, o la mayoría en realidad de la población argentina no aprobaba la modificación, se hizo igual. Y vamos a hablar del tema con alguien a quien llamamos cada vez que decimos vamos a hablar de la ley de glaciares, porque es alguien que además ha estudiado muchísimo, doctor en geografía, director de investigación en el CONICET. Tenemos también amplia experiencia de conocerlo también en la lucha en la calle, esto que te hablaba en un comienzo de la coherencia entre lo que se dice, se estudia y se hace también. Estoy hablando de Alejandro Schweitzer, a quien ya tenemos en línea. Alejandro, buenas tardes. Laura te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Pueden decir esa, pero... Sí, es un decir el bien. Imagino procesando información hoy temprano antes de salir al aire, cuando te convocaba para la entrevista, que agradezco que siempre nos atiendas, te decía, bueno, hablemos de cómo podemos seguir de aquí en más, porque de todo lo que nos va a afectar hemos hablado muchísimo. Si querés podemos hacer un repaso también, pero me interesa, bueno, acá a futuro, ¿qué se hace? ¿Cómo va a impactar? Sí. Bueno, primero un par de planos. Primero, no sé si alguno vio, algún oyente o vos estuviste hasta tarde con la audiencia pública transmitida por YouTube, pero ahí vimos unas cuantas mentiras respecto a la provincia,
incoherencias por parte de diputados que no son de acá, generando incoherencias de los que están acá, pero que terminaron votando a favor de la modificación como Garrido. Sí. Entonces, pero bueno, eso es un plano, digamos. La audiencia pública está judicializada, hoy entró otro, bueno, hay otro amparo más que todavía no se termina de presentar, por parte de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace y la Asociación de Abogados y Abogados Ambientalistas, que busca anular todo el proceso, no solo la audiencia, sino la modificación de la ley. Sí, de de hecho, hay un plano que es legal. Hay un plano que es legal y de hecho le cuento a la audiencia, porque por ahí en el trajín del día a día todavía no se enteró, pero podés firmar este pedido, ¿no? Que está haciendo, por ejemplo, Greenpeace, y de hecho mencionabas abogados y abogadas, abogadas ambientalistas, está compartiendo el mismo link de Greenpeace, porque la idea es unificar también, ¿no? Vos podés hacer... Entre los tres grupos lo hicieron, la Fundación FARN, Greenpeace y abogados ambientalistas lo hicieron entre los tres. Pasa que a veces lo manda Greenpeace, a veces lo manda a los abogados, a mí me llevó por los abogados y abogados ambientalistas, por ejemplo. Ah, bien. Es el mismo, así que no tengan miedo en firmar, y si por la casualidad firma repetido, ellos lo filtran y queda una sola. Sí, y además esto que dijiste recién me parece bueno destacar, no tengan miedo de firmar. Yo firmé nombre, apellido, DNI, todo lo que quieras, o sea, que sea legal, ¿no? O sea, a mí me interesa participar de una forma que diga, sí, yo pongo mi DNI porque estoy firmando en serio, no soy un robot atrás de una página, soy un ser humano y estoy dando mi consentimiento a esta firma, me parece que es importante. Y ahí mismo en el formulario hablaba, te da la opción si vos querés firmar también como asamblea y te abre un formulario aparte, que también está bueno. No, sí. No lo vi. Sí, es que hay mucha info. Sí. Bueno, entonces nos fuimos un poco, ¿no? Pero un poco para hacerle el panorama a quien está del otro lado. Pueden entrar entonces a lo que está circulando de Greenpeace, que ahí lo estoy buscando para pasarlo bien, pero me decías que entonces dentro de las betas de cómo se sigue hay una que es legal. Hay una que es legal nacional, que es esta. Sí. Después hay otra que se viene a nivel provincial. Bueno, después estamos queriendo, hay provincias que están organizándose, ya presentaron amparos ambientales, que es otra medida de que no se avance, no se puede aplicar ni avanzar con nada hasta que no se resuelva por la Corte, bueno, en la instancia que se presente, y acá estamos viendo de organizarnos en la provincia de Santa Cruz. Sigue siendo el plano legal, ¿no? Sí. Nosotros tenemos leyes provinciales, una ley provincial de protección de glaciares y ambientes periglaciares que es anterior a la nacional, que sigue acá, está en vigencia, no es, y como son leyes provinciales no la pueden derogar una nacional. De hecho, la nacional está mal, la provincial está bien, porque son presupuestos mínimos lo que quieren cambiarlo de nación. Lo que no se entiende, presupuestos mínimos, es que vos no podés bajar, hacer algo regresivo en términos de protección si tenés una ley provincial. Entonces nosotros tenemos una ley provincial progresiva, es mejor que la nacional. Bien. Y hay que protegerla. Yo te podría decir hasta el apellido del diputado que va a proponer derogarla o cambiarla, pero bueno. O sea, vos en el panorama que sigue, lo que estás viendo es que, bueno, ocurrió esto con la ley nacional y ahora cada provincia va a tener que salir a defender sus propias leyes, y en el caso nuestro, que es una ley pionera. No, en San Juan no. San Juan, por ejemplo, tiene una ley provincial regresiva. Es peor que la que está modificada. La modificación es más progresiva. Bueno, es una forma de decir. Es más progresiva que la que tienen en San Juan desde hace 10 años, 15 años. Terrible el panorama en San Juan, entonces. Es terrible, sí, en San Juan es terrible, por más que los diputados de San Juan fueron los más mentirosos ayer, ¿no? Cambiando los datos, es una cosa... Nunca vi un congreso de tan bajo nivel. Pero bueno, ahí tenemos un plano legal de acciones judiciales y un plano político, ¿no? Audiencias e instancias de consulta que no se llevaron, no le dieron pelota. Sigue siendo legal porque la única acción es legal, pero después está el otro plano que es la calle, ¿no? Sí. O sea,
podemos proponer todo lo que se queda, pero si no tenés presión popular o la mayor presión posible, nos ganan los lobbies. Entonces, de hecho, hay provincias donde le podés poner nombre y apellido a esta modificación. Ley Barrick en San Juan está claro. ¿No? Entonces, de hecho, era un nombre que se le decía a la primera vez que se vetó la ley de glaciares nacional, ¿no? Presión de Barrick y otras empresas para que para que no se aplique ¿no? Entonces, la otra es esa, ¿no? En la calle movilizar más. Acá estamos muy desorganizados. Hay que decirlo también, sí. Sí, pero aparte es 250.000 de kilómetros cuadrados la provincia. No es como San Juan, Catamarca, La Rioja, voy a nombrar algunas, pero provincias que tienen una capital más o menos centrada o céntrica y es el único polo de poder. Acá no, acá tenemos la gente muy dispersa. En Caleta, Olivia, es un polo que está a 800 kilómetros de Gallegos, y no va a venir gente de Caleta, Los Antiguos, Calafate, todos para hacer una gran marcha provincial. Sería ideal y sería buenísimo. Sería buenísimo convocar una marcha provincial, sin dudas. Claro. Como sucede por ahí en otros con otras temáticas, ¿qué pasa? Digo, en otras cuestiones sí se organizan. Con la DOSAC pasa, con Gremios pasa, y en Chubut también hay un problema un poco menor que nosotros, pero solo porque es un poco menor que Santa Cruz, en Chubut, pero tenés el polo de Comodoro, tenés el Valle Inferior y tenés Esquel. Ahí hay 3 puntos, acá tenemos 4, ¿sabes? Es lo mismo, el mismo problema. Pero ahí sí tienen más costumbre de movilizar o a Rawson o a Comodoro. Acá tenemos que empezar a construir, a movernos como sea, a conseguir pases, a conseguir colectivos en los municipios, porque no hay otra. Yo creo que y aún así, ¿no? Pero por ejemplo, ayer el gobierno nacional metió la ley de tierras para modificar y avisó que viene la ley de bosques. O sea, esto recién empieza. Lo de los glaciares es un primer paso que todavía se puede parar, pero van a avanzar con 2 leyes más que el combo de las 3 nos termina jorobando por ahora a la zona de Cordillera y, bueno, en el caso del agua, a toda la provincia. Está todo unido, ¿no? Me quedé pensando en esto que mencionabas de la organización a nivel local. Digo, se me vienen imágenes de movilizaciones en Calafate que han sido, sí, mucho más grandes que las de Río Gallegos, a pesar de ser una ciudad más pequeña. En Chaltén, que de paso aprovecho a mandar saludos a Cata, que está en la sintonía, nos escucha desde allá, se han movilizado. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué los de Río Gallegos no van a Calafate o Chaltén? Que sí podría ser una opción, pero también es cierto que acá está el centro cívico de la provincia. Y entonces donde hay que hacer presión para que nos escuchen, tienen que estar ahí, afuera de la Casa de Gobierno, afuera donde se toman las decisiones. Hace unos años se había propuesto que la legislatura sesione de manera alternada Gallegos y Caleta. No funcionó eso, porque si no era otra opción. Bueno, los de zona sur, cuando venimos a Gallegos cuando hay alguna sesión acá que nos interesa estar, y los que puedan van en zona norte y van a Caleta. Pero hasta donde yo sé no funcionó, capaz que duró unos meses, ¿no? Pero nada más. Entonces, primero habría que hacer que no seamos nosotros los que nos movamos, sino también el poder, digamos, o la legislatura. Sí, que no estaría mal eso. Y entonces me estabas mencionando, algunos pasos que hay que seguir y cómo la modificación de esta ley abre puertas a modificaciones de otras leyes y se da un mismo mecanismo que se da a nivel nacional, que es todo al mismo tiempo. O sea, no terminas de procesar qué está pasando con una ley que ya están modificando otra. Es parte como de un plan más grande, tiene que ver... un plan más grande. Y la misma práctica, voy a decirlo así, del Rodrigazo o el golpe del Estado del 76. Se llama doctrina del shock. Sí. Te mandan todo junto, normas, persecuciones, operativos de prensa, todo junto para que uno tenga que reaccionar tipo pulpo y uno tiene 2 manos. O sea, tenés que atajar penales en 2 arcos al mismo tiempo. Sí. Glaciares, tierra, fuego, porque la ley de fuego la debilitaron
y en cualquier momento deja de tener sentido. Para que tengan una idea, lo que se giró a las provincias, el aporte del Tesoro Nacional, que es plata que no se devuelve, y para que cambien el voto a los diputados y los senadores, es mucho más que la ley del fuego en un año. Es 1,7 veces el presupuesto de Graham en un año. O sea, son leyes del fuego, todo el sistema de protección desfinanciado para pagarle a estos tipos que voten la otra cosa. Literal. Hay un documento de Farm que no sé si te lo pasé o no. Sí, me lo pasaste, está todo detallado. Bueno, ahí está todo detallado. A mí me gustaría comparar con la ley de financiamiento universitario o de ciencia y tecnología, pues soy parte del CONICET de la OMPA. Pero es grave eso, porque los soportes son, digamos, con la plata que le mandaron, Vidal no tendría que estar presentando la emergencia económica, porque le mandaron bastante mal el préstamo que está pidiendo, con préstamo con interés, y esto es plata que no tiene que rendir. No es adelanto de coparticipación que también le mandaron. Son ATN, que es algo que le mandan discrecionalmente y es para que gaste lo que quiera. Y me quedo pensando... A ese nivel es la corrupción de cómo está operando este gobierno. Me quedo pensando también en lo que veníamos hablando de la baja participación ciudadana, que tiene que ver con esto, de que son tantos frentes al mismo tiempo, lo que mencionabas vos sobre la doctrina del shock, de que no terminamos de juntarnos en una sola lucha porque hay varias, ¿no? Y por ahí quizás el error es verlas como fragmentadas, esto que mencionabas, bueno, el presupuesto por un lado, y vamos a reclamar por el tema de la emergencia económica y el presupuesto, y quizás si la misma gente que está reclamando ahora por la emergencia económica se uniera por la ley de glaciares y por la de tierra y por la de fuego, digo, estamos hablando también de cuestiones económicas de fondo, porque ¿para qué querés darle todo a las mineras? Porque genera plata. Entonces es una cuestión económica también de fondo y de un negacionismo que viene ya desde el Estado Nacional respecto al cambio climático y un montón de otras cuestiones que venimos viendo no de hoy, sino hace años. Sí, claramente. Y después tenés más contradicción. Es como jugamos todos en un mismo partido, pero los arcos decía, tenemos que atajar en varios arcos, pero el partido es el mismo, ¿no? Es eso, es un plan con algunas contradicciones, porque ahora están presentando de vuelta un plan de mitigación y adaptación al cambio climático con Santa Cruz. Sí, lo vi. Sí. Están desarmando todo y al mismo tiempo queriendo armar algo, entonces para mí que un ocultamiento, algo hay que averiguar, ¿no? Pero porque me enteré ahora. Sí, se había querido presentar en la sesión anterior, que fue finalmente no sucedió. Entonces, bueno, está para leer, porque yo también he visto noticias al respecto, no tengo el proyecto en mano como para ver punto por punto. Se había mencionado de generar como un ámbito provincial, cuestiones de cambio de cambio climático. Bueno, hay que ver, porque preveía también una emergencia en ese sentido, entonces un presupuesto para eso. Sí, justo en este momento. Sí, también me hizo ruido para leerlo. De 2022. Es un proyecto de 2022 rescatado, y por otro, no sé si lo presentaron los mismos diputados, porque creo que en el 2022 no estaba Barriento. No, claro, hubo un cambio. Pero tiene el mismo título. Esa vez era Bertinat el que lo presentó, o sea, claro, no. Era ambiente de provincia, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es aparte, eso es algo que si se pone en marcha y funciona como dice que tiene que ser, estaría buenísimo, pero ahora tenemos que parar eso. Bien. No, ver cómo paramos estas modificaciones, si nos preparamos para cuando quieran modificar las leyes provinciales, porque tienen que bajar dos. Tiene que bajar la ley provincial de protección de glaciares y zonas periglaciares, y tiene que bajar la ley de zona de interés minero, que es la que prohíbe la minería al oeste de la 40, más o menos. Al oeste de la 40 pasa por el costado de la 40, se usa de guía, ¿no?
Bien, pero entonces me anoto, digo, acá en Santa Cruz, y para ir a lo concreto, me anoté algunas cosas de las que venimos charlando. ¿Cuáles son las próximas vías o acciones que podemos hacer? La vía legal, que ya está circulando para firmar, demandacolectivaglaciares.org, te reitero, demandacolectivaglaciares.org, la cuestión... nacional. Sí, a nivel nacional, perdón. La cuestión política y la calle. Eso por un lado lo que venimos hablando, digo, el resumen de lo que veníamos hablando. Y a nivel provincial me anoto entonces, tenemos que defender la ley de glaciares provincial y la desonificación minera. Para que no las toquen, para que no la modifiquen. Aunque no nos guste la minería, en este momento esa ley protege los glaciares, protege las fuentes de agua. O sea, ¿qué sucede, digo, para ir a lo llano? ¿Qué sucede si se modifica la zonificación minera? ¿Qué implica? Porque sí, genera contradicción, es como... Claro. Suponete que no tenga zona de glaciares, se habilita la explotación minera en Lago del Desierto, por ejemplo. Claro. Aguas arriba del Chaltén. O aguas arriba del Lago Posadas. O sea, se contaminan también fuentes hídricas de Chile, porque el Lago Posadas es vertiente pacífico. Lo mismo que en San Martín o el Lago Buenos Aires. Si hay minería en el borde del Lago Buenos Aires, en el margen norte, que para Belchini, que hay declaraciones de interés de minería, se contamina en Chile también. Y acá no se dialogó con Chile para ver cómo se maneja eso. Eso hay tratado nacional de protección ambiental y un protocolo dentro de manejo integrado de cuencas hídricas, y no se está aplicando. Además que el tratado internacional, o sea, los tratados que viola la ley nacional con esta modificación, va a ser lo mismo la provincia. ¿No? Entonces, sí, quedó claro. Y eso es sin modificar la ley de glaciares. Si además se modifica la ley de glaciares, el combo está cerrado, está perfecto. Ale, me queda una cosa más para charlar, y no me quiero olvidar antes de cerrar la nota, pero digo, en cuanto a cómo esta idea de cómo nos congregamos otra vez, cómo la comunicación puede centralizarse de una manera de que todas las personas se enteren si hay una marcha, si hay que firmar algo, en qué está. Viste que por ahí estamos también dispersos hasta en la comunicación, por esto mismo de que son muchos frentes. Hay grupos de WhatsApp, hay algún, no sé, por decirte, Instagram, alguna página de lo que sucede a nivel provincial, o es para crear. Me lo noto como idea también, si no, y sé que, y vos me mencionaste que hay varios grupos de WhatsApp, eso sí. Hay varios grupos. Nosotros no estamos en uno, por ejemplo. Sí. En Río Vida, pero viejo grupo. Viejo grupo, Río Vida, sí. Pero después hay otros grupos, de hecho, incluso en gallegos, o con sede en gallegos, pero con gente de la provincia. En uno hay gente de Comodoro que colabora, pero después hay grupos dispersos. Hay otro grupo que cuando estaba en la lucha contra las represas. Y después hay grupos locales. Calafate tiene grupo, Chaltén tiene grupo, Caleta tiene grupo, y Gallegos son varios grupos. Sí, muchos grupos. Y ayer hubo una actividad en defensa del agua y los glaciares en Piedrabuena, que sabemos que hay sabemos que hubo participación en la audiencia pública. Sí, muy conocido, el estudiante de Piedrabuena. Claro, y bueno. Y acá aparecieron fotos, un acto donde no sé si estaba él, me parece que no lo vi, así que capaz que era el que estaba filmando, pero que hubo poca gente, pero bueno, es importante que empiece. Y después en Caleta pasó algo distinto. En Caleta se armó y no se pudo hacer el acto, la actividad. Porque en el medio apareció otra reivindicación con el tema del acceso a la vivienda o a terrenos. Ok. Claro, se juntaron las cosas. Que no es solo, claro, no solo ambiental, eso también es ambiental. Totalmente. La falta de vivienda, la falta de terrenos, el agua, la calidad de agua en cantidad y calidad, también es ambiental. O sea, no porque no sea un recurso o algo natural, deja de ser ambiental. Tal cual, y empezar a vernos en el contexto que habitamos, ¿no? Cada comunidad y la provincia de Santa Cruz tiene sus particularidades y hay que empezar a unirnos. Y bueno, dejo esto como un pendiente para mí, para quien esté escuchando, de unir, aunque sea una vía de comunicación para
para unificar todo esto, todos esos grupos que hay en Gallegos, en Caleta, en Piedrabuena, en Chaltén, en Calafate, unamos la información hacia un lado. Nosotros estamos queriendo lanzar mañana una primera convocatoria para ver si nos podemos juntar este sábado, pero todavía no tenemos nada programado. Bueno. O sea, tenemos la idea como red y ya esperamos llegar a los grupos que hay, sino que se corra la bola y la próxima se pueda juntar más grupos, pero es una idea porque no hay otra. Ayer nos dimos cuenta que estábamos flojos, pero siempre corremos atrás, ¿viste? Entonces, alguna vez tendríamos que pasar a la ofensiva, proponer nosotros algo y que tengan que atajarlo ellos, pero por ahora tenemos que atajar a nosotros. Es lo que toca por el momento. Ale, te agradezco tu tiempo como siempre, tu claridad, tu predisposición para hablar de estos temas y también por poner siempre el cuerpo, las ideas a esta lucha. Nos estamos comunicando. Muchas gracias a vos. Gracias. Dale. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Schweitzer, él es doctor en geografía, investigador de CONICET y un luchador de acá de Río Gallegos que, nos dio un panorama, o por lo menos charlamos juntos, porque también esto es un construir en comunidad, digo, que no nos veamos como y a mí es una palabra que no me gusta, ¿no? Los ambientalistas por un lado y después los que luchan por su salario por el otro y los que luchan por un terreno va por el otro lado. Como dijo Ale recién, todo tiene que ver con el ambiente, este ambiente que compartimos, que hay que cuidar, hay que convivir, hay que vivir bien y nos merecemos vivir bien y para eso también muchas veces nos toca salir a luchar cuando nuestros derechos son vulnerados. Contame vos, ¿cómo andás? ¿Qué pensás al respecto de todo esto? Saludos a Liliana que nos dice, saludos, qué bueno que se presente un recurso de amparo, coincido. Hace un ratito ya le mandaba saludos a Cata que está del otro lado. Bueno, vos contame cómo estás transitando esta tarde de jueves en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia o de donde nos escuches. Mientras tanto, vamos a un tema musical, ya volvemos. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, 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 tuve que quemar. Yo tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, 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 olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar, tuve que quemar, quemar, quemar.
los parlantes. Tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. No te olvides de tu nombre, no te olvides de su nombre. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Argentina es un país que va a 1000 por hora. Bajamos un cambio y te contamos lo que importa. Noticias nacionales. ...43 minutos pasaron de las 2 de la tarde... ...volvemos después de la entrevista... ...después de la música... ...estaba sonando Sara Eve, tuve que quemar... ...y ahora vamos a ir a las noticias nacionales... Mientras vos me contás en qué andás... ...acá los mates se enfriaron... ...así que no te estamos acompañando con matecitos a esta hora... ...pero sí con noticias... ...como siempre del diarionuevodia.com.ar... Te cuento, mira, justo de lo que estábamos hablando... ...la minera Glencore premió... con un viaje a Estados Unidos, algunos senadores y diputados que apoyan la modificación de la ley de glaciares. La empresa minera organizó un viaje a Estados Unidos para legisladores argentinos que respaldan modificaciones a la ley, generando, obviamente, críticas en el ámbito político. La invitación, canalizada a través de una organización civil, incluye a representantes de distintos bloques en medio de un debate clave sobre el futuro de esta normativa que, bueno, ya conocimos el resultado en la jornada de ayer. Bueno, cambiamos de tema, una situación más que preocupante, la incertidumbre es lo que también nos está matando como trabajadores en el día a día y es la situación que están viviendo trabajadores del sector de los supermercados e hipermercados. ¿Cuál es la novedad? La Anónima está absorbiendo Libertad y preocupa, por supuesto, la continuidad de los empleos. La Anónima va a absorber un total de 12 hipermercados desde junio, ya hay fecha, y crece la preocupación de casi 2.000 empleos por posibles despidos. La cadena patagónica entonces va a avanzar con la absorción de parte del Grupo Libertad y va a comenzar a operar en 12 hipermercados, como te decía recién, en donde, bueno, sucursales de Tucumán, San Juan, Salta, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Misiones, además de un centro de distribución. Cambiamos de tema totalmente porque imputaron a Tati Leclerc por la muerte del anestesista de Salazar. Una residente entonces fue imputada en Buenos Aires en el marco de la investigación por la muerte del anestesista Alejandro Salazar. Se trata de Tati Leclerc, que tenía vínculos con la víctima y con otra de las acusadas. La justicia investiga su presencia en el departamento tras el fallecimiento. La escribana de Adorni se presentó otra vez en Comodoro Pi, dijo que se presentó a ampliar su declaración y dijo también que estaba tranquila con respecto a la investigación que encabeza la Justicia Federal. Se trata de la entonces escribana de Adorni, que validó las escrituras de los 2 inmuebles que posee el funcionario en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer se había presentado ante el fiscal.
shameless, him ruthless. Him masterless, him shameless, him ruthless. Because they do. Crimen escolar en San Cristóbal. Imputan al segundo detenido. Estamos hablando de NC, de 16 años, que afronta una acusación por encubrimiento de Gino C, pero se podría avanzar con una calificación más grave ante nuevas hipótesis. Mega estafa inmobiliaria en La Plata supera los 20 millones de dólares y avanza una causa penal. Una causa judicial por presunta mega estafa inmobiliaria en La Plata suma un nuevo episodio que eleva la tensión en el expediente. La investigación que lleva adelante la Fiscalía Penal número 3 incorpora ahora una denuncia por una posible utilización de un documento falso como prueba de descargo. Send them. Fight them, fight for love of my country. Go and kill, I kill everybody. Come and come. Bueno, por último, el Senado debate pliegos judiciales en esta sesión marcada por el caso de Adorni. Aunque el temario es técnico, la sesión del Senado podría derivar en cruces por la situación patrimonial del jefe de gabinete. Hasta acá, algunos títulos nacionales, cuando ya pasaron 48 minutos de las 2 de la tarde. Contame vos, ¿en qué andás? ¿Cómo transitas esta jornada en la ciudad de Río Gallegos? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Está como demasiado tranquilo el día en la ciudad. Y acá te cuento en la radio también, ¿eh? ¿Cómo está el equipo de trabajo? Cada quien en la suya, 10 puntos me dicen por ahí. Bueno, buenísimo. Entonces, siempre también con ganas de compartirte buena música. En Río Gallegos, la actual es de 14 grados 4 décimas, la humedad 50%. Recordemos que se prevén lluvias aisladas para la tarde y vientos que pueden alcanzar algunas ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. ¿Hay alerta o no hay alerta? Bueno, sí te cuento que hay una alerta vigente por vientos intensos, una alerta amarilla para esta tarde. A la noche se va a calmar y nuevamente por la mañana de la jornada del viernes 10 de abril. ¿Sabes qué hago yo cuando hay mucho viento? Subo el volumen de la música. Tenho andado a pé, tenho andado em vão, o meu coração descalço até calejar. Essa dor que dá tem tempo, estranha maneira de amar me leva sem era, bem beira até parar na beira do mar, na beira do mar. Pra lavar o que ficou foi meu bem. Se foi a roupa, a pele, a boca, o sal e o que não serve mais, não visto mais. Quando será que a gente vai aprender a amar? Por que a gente quer se machucar? Se o amor te tira, o amor te dá. 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 Tenho andado a pé, tenho andado em vão, o meu coração descalço até calejar. Essa dor que dá tem tempo, estranha maneira de amar me leva sem era, bem beira até parar na beira do mar, na
te tira, o amor te dá, o amor 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 te tira, o amor te dá. va. 54 minutos de las 2 de la tarde. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿hay fuera de contexto de esta jornada de jueves? Bueno, lo vas a saber en un ratito porque ahora tenemos adelanto de la movida cultural. Algunas cosas, En realidad siempre te pido que vos me mandes un mensaje al 516051 y me digas, Pela, ¿sabés que no te puedes perder, además de Antígona de las Nieves, que es este fin de semana? No sé, tal cosa. ¿Hay feria? Contame. Sé que hay feria porque conozco gente que emprendedora, que les mando un cariño muy grande si están escuchando la radio, que entre las cosas que queríamos juntarnos este fin de para, por ejemplo, Asamblea FLIA, que hay este fin de semana, ya vas a ver la convocatoria pública, si es que no salió mientras yo estaba al aire, decía, tenemos feria. Siempre los primeros fines de semana de cada mes hay feria por todos lados, vos ya lo sabés, si no es en el boxing, es en la ría, o es en algún quincho, o en distintos espacios, así que ahí atentas a las ferias de la ciudad de Río Gallegos. Y si sabés alguna específica que me recomiendes, también está bueno que tires el dato, porque por ahí si no sabés las cosas buenas que hay ahí, o qué baratas que son, 516051. Bueno, un show de tango. Además del de Mica Sancho, que es este domingo en el bar de Comodoro Pi, 72, el domingo a las 20 horas con Juan Ebracalenti de invitado, que no te lo podés perder. Hay otro show que es el día anterior y se llama Gotham Show. ¿A dónde va a ser? En el Gran Cabral. Ángela Zureda 444 es la dirección. El teatro, que es un espacio independiente y que tiene propuestas diversas, como la que ocurrió en la jornada de ayer con la presentación de este show Fui Peregrina Feliz, de piano y voz. Vos sabés que desde Suiza llegó Alejandro Sarmentero y María Cristina Kier, que son argentinos que se han encontrado allá en Suiza. Y hicieron este show que mezclaron la música clásica con la obra de María Elena Walsh. Esto fue en la jornada de ayer. Y para la jornada de este sábado está la propuesta de tango, como te decía, la dirección artística de Eliana Díaz Altamirano y José Vargas. Parece que va a estar buenísimo, por lo que me contaron al respecto, así que no te lo pierdas. Esto es el sábado a las 20 horas en el Gran Cabral, Gotham Show, un espectáculo de tango danza bajo la dirección de Eliana Díaz, como te decía, y José Vargas, y además todo un gran elenco de bailarines. Hay entradas a la venta. Tenés que ir a las redes del Teatro Gran Cabral, a las redes del ballet, que es @balletdetango.org, así, todo junto. Y si no, también te paso un celu, ¿querés?
¿Tenés para anotar? 2966-487210. 487210, entonces es el teléfono para entradas anticipadas. Esta propuesta que es este fin de semana en el Teatro Gran Cabral, que vos sabés que todo el mundo dice, pero que queda lejos y no sé qué. Hola, Beto. Yo que tiré la intriga recién. ¿Habrá fuera de contexto? ¿No habrá fuera de contexto? ¿Me escuchaste? Bien. ¿Hay fuera de contexto? Sí, me dice. Genial. En un ratito hacemos el pase entonces. Bueno, el teatro, que vos decís, queda lejos el barrio El Faro, siempre se llena. Siempre se llenan las propuestas del Gran Cabral. Entonces, saca con tiempo, no te duermas con el tema de las entradas, no te confíes de que hay quien va a ir hacia allá porque se llena antes de que empiece los eventos, siempre están colapsados, por así decirlo, así que no te lo pierdas. Otra propuesta que hay este fin de semana tiene que ver con las artes. Vos sabés que los primeros findes de cada mes renuevan obra, tanto en el Minichelli como en Fundacruz, por ejemplo, y es el caso de Fundacruz. Nosotras ya pautamos una entrevista que va a ser el lunes recién con la artista que inaugura obra, que va a ser este viernes, como siempre los viernes es el día que inaugura Fundacruz, la Casa de la Cultura en Gobernador Lista 60, y quiero agradecer especialmente a Pato Jiménez, que siempre me pasa toda la data de Fundacruz y me hace el contacto con los artistas y las artistas, así que le quiero agradecer. En este caso va a estar exponiendo una muestra de Beatriz Diment que se llama Still Life. Esto inaugura, como te decía, mañana viernes y va a estar en exposición hasta el 3 de mayo. A las 20 horas es la inauguración y si no podés ir mañana, podés visitar la muestra sábados y domingos de 16 a 20 horas. Algunas cositas, mañana es la agenda cultural completa, esto es un adelanto, como te decía, nada más. Vos contame y prepárate para mañana a mandarme los mensajitos que quieras al 516051 para que entre todos hagamos una muy buena agenda cultural. Ya casi las 3, así que apenitas un tema musical y volvemos. En aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer, refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado.
coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Dios. Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Mariante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. Bueno, ya me pasé 4 minutos de aire, disculpas, mal acostumbrada de ayer. Estaba sonando un temazo, aparte que estábamos disfrutando con el gran señor Beto Alberto Barriga. Bienvenido al aire de Hola, la ¿cómo radio. estás, Lau? Bien, acá andamos. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilísimo. Pedro Navaja de Rubén Blades. Tremendo tema. Temón. De los 70 es ese más o Sí. menos. No, Sí. y vos sabés qué loco, Rubén Blades. ¿Vos lo viste alguna vez actuando? Lo vi en Depredador. Ah, no me sabía que estaba en Depredador. Ajá. Ya lo estoy buscando. ¿En Buscá, serio? buscá. ¿Sabés? Hay una, creo que hay una segunda película de Depredador que está en la ciudad y él es un detective. No, muy bueno. Sí, sí. Tiene su lado Sí, actoral. así. Pará, ya estoy buscando de Rubén Busca. Blades, Película. Depredador. Pará. Fíjate. Ay, esto es muy bueno. Yo te iba a decir, acá está, re ¿Viste? joven. Sí, ¿viste? No me No acordaba. es una gran película, pero bueno, el recuerdo de Depredador verlo- 2, Claro, 1990. claro. No es una gran peli, pero Tremendo. Mira Sí. qué joven que estaba Blades. Mira, para la gente que está ahí del otro lado. Blades. genial. Bueno, vos sabés de dónde lo... Rubén Blades, en su Sí. etapa más reciente, fue uno de los actores de una dentro de la saga del universo de Walking Dead, series de zombie. Sí. Hay una Estuvo que se actuando llama ahí. Fear the Walking Dead y él actúa. Ajá, genial. Excelente. Muy bien. Medio loco de la guerra actúa, pero bien, bien. Ok. Y entonces ahora escucho sus temas y me imagino al Ah, él personaje, actúa- en realidad. el zombie. Que no Sí. ¿A vos te gustan los zombies? Las Las series pelis de zombies, sí. Confieso. Y las películas también, las Sí. viejitas, ¿no? O la vieja escuela. Ok. ¿Vos te gusta ese tipo de...? No. Ah, no tanto. No Tampoco, tanto. oh, no vi wow, Walking Dead, pero no, sí. no miré Walking Dead. ¿Y por Un qué? montón de cosas, porque no me llama la atención. Es como todo... ¿Sabés que no miré tampoco Breaking Bad? No. Todo el mundo vio Breaking Bad, yo no lo vi. Mira la cara de Brian. ¿En ¿Ves serio? todo? No ¿Vos, la vi. vos que ves series. Porque vos Sí, ves pero series. no la vi. No me llamó la atención. Vi el Pero es primer porque todo el mundo capítulo. la mira. ¿Es de renegado o de que no te gustó? Vi el primer capítulo y el medio capítulo de la segunda, digamos, y no me llamó la atención, no me enganché. No es que no me guste, pero no me enganché. No lo miraba, la miraba vi. de otro lado. No, en serio. No, está bien, No. ¿no? Sobre Sí, gustos. claro. El tema de... Tampoco vi, por ejemplo, ¿Cuál? Games of Thrones. Tampoco la vi. Yo tardé en verla. Sí. no Porque me llamó la ¿de cuándo atención. es? Como de 2011. Sí, esa bueno, también, más o tampoco, menos. ningún capítulo. Ninguno. Yo tardé, o sea, creo que la empecé a ver como en, no me acuerdo. Pero Ponele, no hace pero tanto. tarde, Ya claro. cuando había Sí. terminado y me enganchó. Sí, mira. Y después vi House of Dragon Sí. y estoy esperando nuevas temporadas porque sí, me reenganché, obviamente. O sea, Claro, ya cuando ya te sabes enganchás toda la con saga. historia, Claro. ¿Querés Bueno, que yo no. El que escribe el libro se apure y va a sacar otra historia. Bueno, yo no.
No es mi caso. Y vos sabés que igual en todas esas, Sí. en general, o sea de zombies, sea de narcos, sea de dragones, en el fondo estamos hablando de historias de personas. Claro. Eso es De de última- lo que se de habla. última, Porque los sí. zombies después te acostumbras. Al principio es como terror y después es como, o impresión te puede Sí. dar. Pero después es la historia de A la mí gente. la que me reenganchó es el Eternauta, la serie argentina, y estoy Ah, esperando también. la segunda Sí. temporada y no pasa nada. Y eso es plata. Sí, plata, mucha Beto. plata y hay inversión de Netflix. Así que Tiene que habrá haber esperar. inversión. Viste que la tecnología que se usó Sí. también era como muy top. Pero estaba muy bien, estaba muy Estaba bien. buena. Yo veía los capítulos y me acordaba de la historieta, papel. Claro. Había muchos, había muchas señales de la historieta, muchas. Aquel que no la Sí. leyó tal vez no se da cuenta viendo la serie en la tele, sí, claro, viendo la serie Sí. en película, pero aquel que tuvo la suerte de poder leer la historieta, hay muchas señales, muchas, aunque está recortada, obviamente se adaptó Claro. para verla en capítulos, Digo, en la si no, tele y demás. si no había señales es como para qué le ponen el Eternauta. Claro, y no. si es muy No, pero distinto- hay muchas Sí. cosas que tienen que ver con la historia original, así que está muy bien. No, además que se hizo, como varias escenas fueron épicas, después Sí. no, lo viejo funciona, yo todavía lo sigo Sí. usando. No, y aparte los modelos de los vehículos estaban muy bien ambientadas, estaba linda la serie, me gustó, porque generalmente la serie argentina, viste que a No veces sos- te quedas con ganas de... Y depende, de ver, claro, de depende ver, qué sí, género sí. y Generalmente y dirección. mucho policial, tenemos mucha serie mucho negra, drama, argentina policial. y drama, pero no de este tipo así de distopia, de cuestiones Y si hay por de ahí ciencia no, ficción, digamos, existen, Sí. pero creo que no con el presupuesto suficiente. como para que Claro, se porque viste empareje que al Eternauta, digamos. La ficción tenés que tener ahí como un presupuesto en Sí. efectos especiales para que no quede muy cine clase B, que igual buenísimo Claro. el cine clase B. Sí, o sea, también, sí. tenés que estar como, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Qué quiero ver? Pero cine argentino hay un montón Sí. y de los géneros que quieras. Querés comedia, hay drama, hay policial, hay ficción. Y bueno, uno de los casos es el Sí. Eternauta. Está Buenísima. muy buena, esa sí me engancho. Bueno, yo te voy a dejar porque encima que robé tiempo del programa, ya son las Yo llegué 9. tarde igual hoy Sí. llegué -5. Que para Creo vos, que o menos sea, de -5 es tarde para mí. Para vos es tarde, Sí. pero en realidad para tu programa está re bien porque todavía no tenías que estar al aire. Siempre yo aprovecho de que sos súper tempranero, venís como media hora antes y charlamos Sí, pero un hoy rato no largo. alcancé. Bueno, entonces nos despedimos. Por el Dale. momento tenés el programa Hoy viene Maru Gil y tienen un montón de cosas que preparar. Entonces los dejo con un tema musical. Está Brian Álvarez en los controles técnicos. En el streaming estuvo Rodri Poloni. Ahora toma la posta Juli Quiroz. Anda por ahí, Julián. Sí, andaba, andaba por ahí recién. Y por acá la pela. Nos vemos mañana viernes, que tenemos entrevistas Agenda ya cultural pautadas, a morir. agenda cultural, Sí. cosas, un montón de cosas para contarte. Tenemos una escritora que es Pilar Arce, que nos va a estar visitando en los estudios, bueno, porque genial. presenta un libro este fin de semana. Así que, bueno, ahí siempre invitadas a que se queden en la sintonía y la mejor programación de Nuevo Día. Beto, buen aire. Dale, gracias. Hasta mañana, Lau. Hasta mañana, nos vamos Chao. con Orillas a lo cubano.